En una casa donde las risas se mezclaban con secretos, un roce prohibido encendió una chispa que cambiaría mi vida para siempre. Lo que comenzó como miradas inocentes terminó destapando una verdad capaz de destruir a toda mi familia. En casa todo parecía tranquilo, pero hacía tiempo que yo notaba una calma rara, como si la vida se hubiera vuelto una serie de gestos mecánicos. Mi marido, Javier, viajaba a menudo por trabajo. Ese viernes regresó de Valencia después de 3 días fuera. Entró con su maletín en una mano y el móvil en la otra. Me dio un beso rápido y un «¿Todo bien?», mientras dejaba la chaqueta sobre la silla. Yo respondí que sí, que todo en orden, y seguimos cada uno con lo suyo, como siempre. Esa noche mi hija Laura y su marido, Marcos, organizaron una pequeña reunión en casa para celebrar su aniversario. Llegaron varios amigos, se sirvió vino de la tierra y la cocina se llenó de conversaciones cruzadas. Desde el marco de la puerta del salón observaba cómo todos reían y brindaban. Yo sonreía, pero sentía que era más una espectadora que parte de la escena. Marcos, mi yerno, siempre había sido atento, pero esa noche lo noté distinto. No sé si fue la luz cálida del comedor o el par de copas que llevaba, pero cada vez que nuestras miradas coincidían, había un matiz que antes no estaba. Sonreía como si supiera algo que los demás no. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero después de la cena, cuando la mayoría se había marchado, quedó claro que no. Javier se retiró pronto a su despacho. Tenía que revisar unos informes. Laura salió a la terraza para hablar por teléfono. Me quedé en la cocina recogiendo vasos cuando Marcos entró con un par de platos. Me los pasó y nuestras manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, pero sentí un impulso involuntario en el pecho. Me preguntó, en voz baja, si estaba bien. Contesté que sí, que solo estaba cansada. La verdad era que mi pulso iba más rápido de lo normal. Seguimos recogiendo en silencio. Los platos pasaban de sus manos a las mías con una lentitud que parecía intencionada. Al guardar las copas, noté que se quedaba un segundo más de lo necesario junto a mí, observándome. «Hace calor aquí», dijo. «La casa guarda el calor del día», respondí, intentando sonar indiferente. No lo conseguí. Antes de irse, Marcos comentó que podríamos hacer una escapada todos juntos ese fin de semana a una bodega en La Rioja. Lo dijo mirando de reojo, como si la invitación estuviera dirigida solo a mí. Laura aceptó encantada, Javier también, y en pocos minutos el plan estaba hecho. Cuando terminé de fregar, me quedé sola un instante en la cocina. El ruido de las conversaciones ya era solo un eco. No podía dejar de pensar en la sensación de su mano rozando la mía, en la forma en que me miraba como si estuviera descubriendo algo. Me fui a la habitación y antes de acostarme, me miré en el espejo del pasillo. La imagen era la misma de siempre, pero mis ojos brillaban con una mezcla peligrosa de curiosidad y nerviosismo. Al día siguiente, Javier salió temprano como siempre. Desde la ventana lo vi subir al coche. Traje impecable, corbata bien ajustada. Sentí cariño por él, pero también una especie de compasión. Llevábamos años juntos, pero había una parte de mí que él no veía, una necesidad de sentirme viva que no encontraba en nuestra rutina. Intenté distraerme con tareas domésticas, pero mi mente volvía una y otra vez a la noche anterior. Recordaba el contacto, las miradas, esa sensación de estar al borde de algo prohibido. Al mediodía, Laura me pidió que la acompañara al polideportivo para recoger unos documentos. Acepté sin pensarlo. Cualquier excusa era buena para salir. Al entrar, Laura fue directa a la oficina y yo me dirigí hacia los vestuarios. Entonces lo vi. Marcos, con ropa deportiva y el cabello aún húmedo. Me saludó con una sonrisa tranquila. Intercambiamos unas frases sin importancia, pero notaba su atención fija en mí. Empecé a estirar sobre una colchoneta, consciente de que me observaba desde la otra esquina del gimnasio. No era una mirada casual, era una presencia constante que me alteraba y al mismo tiempo me hacía sentir más despierta que en mucho tiempo. Terminamos casi a la vez y coincidimos en el pasillo que llevaba a las duchas. Durante unos segundos nadie pasó por allí. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oír su respiración. «¿Te sientes bien?», susurró. «No lo sé», respondí. Él dio un paso hacia mí, miró a ambos lados y su mano rozó mi mejilla. Sus labios se acercaron y me besó, breve pero intenso.
Me aparté sin decir nada y me metí en el vestuario con el corazón desbocado. Esa noche, mientras Javier hablaba del tráfico y las noticias durante la cena, yo apenas lo escuchaba. Sentía todavía el calor de aquel beso y sabía que, le diera vueltas o no, el fin de semana en La Rioja sería cualquier cosa, menos un viaje inocente. Salimos temprano hacia La Rioja. 2 coches, Javier y yo delante, Laura y Marcos detrás. La autovía avanzaba sin tráfico, y de vez en cuando veía el coche de ellos acercarse demasiado por el retrovisor. Javier hablaba de reservas y horarios. Yo asentía, controlando que mi móvil estuviera en silencio. No quería que un mensaje mal situado reventara la aparente normalidad. Llegamos a la bodega a media mañana. Visita guiada, cata y comida. El guía nos colocó en un grupo de 12. Laura se enganchó del brazo de su padre y Marcos se situó a mi lado, como si fuera lo más lógico. El guía explicó el proceso de crianza, nos llevó a los depósitos y en el pasillo de barricas la luz era escasa. Sentí el roce de los nudillos de Marcos contra mi mano. No me aparté. Un segundo después, oí las voces del grupo acercándose y separé los brazos, fingiendo interesarme por la madera. Él susurró, «Te he echado de menos desde ayer». Contesté con una sola palabra, «Basta». No sonó convincente, ni para él ni para mí. En la sala de catas nos repartieron por parejas para un juego. Identificar aromas con los ojos vendados. Laura protestó para quedarse con Javier. El guía práctico dijo que no se podían cambiar. Me tocó con Marcos. Olí 2 copas. Él me fue dictando notas como si conociera mi cabeza por dentro. Acertamos más que nadie. El grupo aplaudió. Javier, sin malicia, bromeó. «Vaya equipo a 6». Noté el temblor en la mano cuando dejé la copa sobre la mesa. Comimos en el restaurante de la bodega. Conversación correcta, fotos con el móvil de Laura, brindis. Marcos me envió una nota escrita en el reverso de una servilleta, escondida bajo el plato. 10 minutos, zona de Olivos. Guardé la servilleta sin mirar. Podía ignorarlo. No lo hice. Salí con la excusa de llamar a mi madre. Caminé hacia los Olivos. Él ya estaba allí. No hubo preámbulos. «No puedo con este teatro», dijo. Le pedí que no repitiera esa palabra. Respondió, «Dime que pare y paro». Lo miré, respiré hondo, y en lugar de decir para, dije, «Esto no puede pasar delante de ellos». Fue suficiente. Me cogió la mano. No lo besé, pero tampoco lo rechacé. Oí a lo lejos las risas de un grupo que se acercaba por el camino y solté su mano de inmediato. «Mañana por la mañana paseo por el río. A las 8, propuso. Me crucé de brazos para ganar tiempo. «Ya veremos». Al volver a la mesa, Laura mostraba una foto en el móvil. Un selfie con nosotros de fondo, borrosos, junto a las barricas. «Mirad qué bien salimos». Marcos la elogió con exageración. Yo vi otra cosa. En la esquina superior se distinguía su mano y la mía demasiado cerca. Un detalle mínimo que a mí me pareció un grito. Pedí que me mandara la foto. La guardé en una carpeta oculta. Por la tarde visitamos el casco antiguo del pueblo. Javier se detuvo en una tienda a comprar un sacacorchos para su colección. Me abrazó por la espalda de forma espontánea. No lo hacía desde hacía meses. «Te vendrá bien desconectar», dijo. «A todos», respondí. Quise que ese gesto me bastara. No me bastó. La casa rural tenía habitaciones separadas. Dejamos las maletas y nos reunimos en el porche para una cata corta que ofrecía el alojamiento. La anfitriona propuso un juego de preguntas. Laura sacó el tema de los aniversarios. Bromeó con que nosotros éramos un ejemplo de perseverancia. Javier la siguió con chascarrillos. Yo sonreí sin aportar nada. Marcos lanzó una mirada rápida. «Brindemos por las segundas oportunidades». Laura chocó su copa con la de él, encantada con el eslogan. Yo aparté la mía. A las 7:30 me desperté sola. Javier estaba corriendo por los alrededores. Dejó una nota en la mesilla. Me quedé sentada en la cama pensando si bajaba al río. Bajé. No por romanticismo ni por reto, sino porque ya había cruzado demasiadas líneas como para esconderme detrás de una puerta. El río estaba a 5 minutos. Marcos esperaba apoyado en la barandilla. No nos tocamos. Caminamos en paralelo mientras la niebla baja levantaba del agua. Me contó un dato irrelevante del trabajo para ocupar espacio. Le dije que aquello era una locura y no pensé otra cosa. «Lo sé»,
respondió. Entonces, ¿por qué sigues? No contestó. Después dijo, porque contigo no me siento invisible. La frase me golpeó con la fuerza de lo obvio. No supe qué decir. Paramos junto a un banco. No puedo herir a Laura, añadí yo por fin. Yo tampoco, dijo él casi al mismo tiempo. Nos miramos un instante demasiado largo. Entonces sonó mi móvil. Javier, ¿dónde estás? Ven que vamos a desayunar en el pueblo. Dije que ya subía. Marcos dio un paso atrás, como si por fin aceptara una frontera. Hoy no haré nada, pero no me pidas que mienta sobre lo que quiero. Dejó caer. No te lo pido, respondí. En el desayuno la anfitriona habló de una feria local y de una cata improvisada en una bodega pequeña. Laura quiso ir. En la bodega, el encargado nos invitó a bajar a un sótano angosto para oler barricas. Entramos todos. Al salir, faltaba el sacacorchos que Javier había comprado el día anterior. Se enfadó, revisó el abrigo, el coche, la mochila. Nada. Volvimos a la casa para buscarlo. No apareció. Más tarde, al abrir el maletero, vi el sacacorchos debajo de una manta, fuera de lugar. Lo cogí y lo guardé yo. No se lo dije a nadie. Empecé a comprender que las pequeñas cosas que se pierden y aparecen pueden levantar sospechas innecesarias o salvar a alguien de ellas. Antes de comer, Laura propuso una foto familiar en el mirador. Puso el móvil en temporizador. Nos colocamos. Javier a mi lado, ella en medio, Marcos al otro extremo. El viento empujó el trípode improvisado y el teléfono cayó, grabando sin querer varios segundos de audio mientras lo levantábamos. Por la tarde, al revisar la foto, escuché el clip. Un murmullo con mi voz diciendo, no más, y la de Marcos respondiendo, lo prometo hoy. Guardé también ese archivo. No sabía si era póliza de seguro o dinamita. Volvimos a casa esa tarde, agotados. En el coche, Javier me dijo que le había sentado bien el viaje, que quizá este año podríamos organizar algo los cuatro más a menudo. Asentí. Tenía la lengua pegada al paladar. Cuando entramos en el garaje, su móvil vibró. Era un correo del trabajo. Lo abrió y me pidió que subiera las bolsas mientras contestaba. En el maletero, entre las mochilas, apareció la servilleta con la nota de Marcos que yo había guardado. No entendí cómo había acabado allí. La metí en el bolsillo de mi chaqueta, con los dedos fríos y un pensamiento claro. Ya no dependía solo de mis decisiones. La realidad empezaba a moverse sola. Esa noche, en la cama, Javier me tocó el hombro y dijo, «Oye, ¿estás bien?» Contesté que sí. Añadió, «Te noto lejos». Preferí callar. Cuando apagó la luz, supe que el margen para retroceder se estaba agotando, y que si alguien daba el siguiente paso, ya no podríamos fingir que todo era un juego de catas y paseos. La semana después de La Rioja fue un equilibrio precario. Javier volvió a sus viajes. Laura nos invitó a cenar el sábado. Acepté sin excusas. Huir ya no arreglaba nada. Me propuse cortar con Marcos antes de que la reunión empezara. Le escribí. Hoy no, basta. Respondió en segundos. Entendido. Creí que estaba cerrado. En casa de Laura todo transcurrió en modo automático. Aperitivos, música baja, Javier comentando un proyecto nuevo. Marcos evitó mirarme. Agradecí el silencio. Laura, entusiasmada con el álbum del viaje, conectó el móvil a la tele. He montado un vídeo con las mejores fotos, anunció. El salón se llenó de imágenes. Barricas, el mirador, nosotros cuatro brindando. De pronto se coló un clip grabado por accidente. Plano torcido de suelo, pasos, nuestra respiración cerca del mirador. Se oyó mi voz, no más, y la de Marcos. Lo prometo hoy. Duró 2 segundos, suficientes para congelarlo todo. Laura agarró el mando, intentó avanzar, pero Javier ya no miraba la pantalla. Me miraba a mí. Nadie habló durante un largo minuto. Marcos carraspeó. Eso es del juego del temporizador. Se grabó cualquier cosa. Laura, pálida, retrocedió el vídeo y volvió a escucharlo. Me noté la boca seca. Dije, fue una conversación en el mirador, nada más. Javier sostuvo el vaso con ambas manos. ¿Nada más cuándo?, preguntó. Contesté, en La Rioja. Marcos intervino. Yo fui el pesado, ella me paró. No ayudó. Laura tiró del hilo con una rapidez cruel.
¿Por eso te fuiste a pasear al río a las 8? Dijiste que ibas solo a correr. Nadie la contradijo. Javier se levantó despacio. Vamos a hablar en la cocina, dijo. Su tono no era de gritos. Era peor. Entramos los cuatro. Cerró la puerta. Quiero hechos, exigió. ¿Hubo algo físico? Tragué saliva. Un beso, una vez. Y después dije que no. Laura soltó el aire como si la hubieran golpeado. Marcos dio un paso, le tendió la mano. Ella la apartó. Ni se te ocurra tocarme, murmuró. Javier señaló la mesa. Siéntate, me dijo. Me senté. ¿Desde cuándo? Desde la noche de la cena en casa, admití. Él asintió, como si encajara un puzzle que no quería completar. El gimnasio, el paseo, la servilleta, enumeró Laura. Me miró. ¿Qué servilleta? Me quedé rígida. Marcos cerró los ojos un segundo. Yo llevaba la chaqueta colgada en el respaldo. Laura la alzó y como si el destino esperara ese gesto, la servilleta plegada cayó al suelo. La recogió. Leyó. 10 minutos. Zona de Olivos. La dejó en la encimera, como se deja una prueba en una mesa de comisaría. Esto no es un malentendido, dijo sin levantar la voz. Marcos intentó recomponerlo todo. Fue una estupidez. La cortamos. Laura lo miró fijo. La cortaste cuando te pillaron. Se apoyó en la encimera para no temblar. ¿Hubo algo más? No, respondí. No hubo habitaciones. No hubo nada más. Marcos repitió. Nada más. Laura sonrió sin humor. Vaya pareja coordinada. Javier llamó a su amigo Óscar, abogado. Puso en manos libres. Tengo una situación familiar complicada, dijo. Óscar pidió detalles. Javier no los dio. Necesito saber cómo proceder para separar espacios ya, sin montar un circo. Yo lo observaba organizarlo todo con precisión. Era su manera de no derrumbarse. Colgó y nos miró. Esta noche cada uno duerme en su casa. Marcos, te vas. Laura, venimos luego a por tus cosas si quieres irte con nosotros. Y mañana, a primera hora, hablaremos con calma sobre lo que hacemos. Pero hoy no hay más debate. Marcos abrió la boca para protestar. Javier lo frenó con la mano. No te estoy preguntando. Laura salió del salón sin llorar. Volvió con una mochila. No puedo quedarme aquí ahora mismo, dijo. Me voy a casa de Ana. Cogió las llaves y pasó junto a Marcos sin mirarlo. Él intentó seguirla. Ella cerró la puerta de golpe. Nos quedamos los tres. Javier me pidió el móvil. Dudé un segundo. Lo desbloqueé y se lo di. Revisó WhatsApp. Llamó a mi contacto más reciente. El tono sonó en el bolsillo de Marcos. Javier colgó. Suficiente. Me devolvió el teléfono. Te quedas en el piso esta noche. Mañana quiero todo sobre la mesa. Y quiero que sepas que, aunque me duela decirlo, no voy a taparte por costumbre. Laura es mi hija. Acompañé a Javier hasta el portal. No dijo adiós. Bajé la vista al suelo del rellano y vi, otra vez, el sacacorchos que había perdido en el viaje. Lo había llevado sin darme cuenta al fondo de mi bolso y al sacar las llaves, debió caer. Lo recogí con los dedos entumecidos. Me pesó como un símbolo ridículo. Marcos se quedó en el salón, inmóvil. No pienses que voy a esconderme, dijo por fin. No te pido que te escondas. Te pido que asumas, contesté. Asumiré que fui un cobarde y un egoísta. Pero tú decides ahora si conviertes esto en un incendio o en un informe. Lo miré sin entender. Explicó. Si mentimos, será incendio. Si contamos exacto lo que pasó, habrá un informe, abogados, límites. Duele igual, pero no arrasa a todo el mundo. No supe si esa lucidez llegaba tarde o era la única forma decente de terminar algo indecente. Mañana diremos la verdad, dije. Toda. Él asintió. Esa noche el piso fue un lugar extraño. Apagué luces, ordené vasos que no eran míos, dejé la servilleta en el cajón de la entrada para no verla más. Me senté en el sofá con el móvil en la mano, sin saber a quién escribir. Abrí la carpeta oculta donde guardé el clip del mirador. Lo escuché una vez más. Esta vez no sonó como un pacto, sonó como una sentencia. A las 2 de la mañana, Laura me mandó un mensaje. Mañana hablaré contigo. No vengas a buscarme. Necesito no verte. No respondí. A los pocos minutos, otro. No sé en qué momento te alejaste tanto de mí.
Estuve a punto de escribirle que yo tampoco lo sabía, que no busqué esto, que me encontré en medio de una grieta. Borré todo. Las explicaciones a destiempo son otra forma de mentira. A las 6, Javier me envió una dirección y una hora. 9 en punto. Despacho de Oscar. Lleva todo lo que tengas, añadió. Abrí el cajón y saqué la servilleta. Abrí el archivo del audio. Lo pasé a una carpeta con nombre claro. Cerré el bolso. Miré el sacacorchos sobre la mesa. Lo guardé también. No por nostalgia, sino porque en esta historia los objetos hablaban. Y al día siguiente habría que escucharlos, delante de quien correspondía. La noche después de descubrirlo, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena repetida como un bucle. Amanecí con una claridad helada. Ya no había nada que salvar. En la mañana, mientras ella se duchaba, revisé los mensajes que aún quedaban en su móvil. Aunque intentaba borrar las conversaciones, había suficientes fragmentos para confirmar que no era la primera vez que él pisaba mi casa. Guardé capturas y las envié a mi abogado, quien me respondió al instante. Esto es suficiente para un divorcio rápido. Mantén la calma, no hables más de la cuenta. Pasé el resto del día organizando mis próximos pasos. Cambié la cerradura con la ayuda de mi hermano. Mi padre, siempre prudente, me pidió que no difundiera el vídeo, que lo mantuviéramos como prueba legal. Asentí, aunque dentro de mí ardía el deseo de que todos supieran quién era realmente. Ella intentó llamarme varias veces. No respondí. Por la tarde se presentó en el edificio, pero el portero le entregó una tarjeta con el número de mi abogado y le informó, con un énfasis que agradecí, que la señora ya no vive aquí. Según me contó después, se marchó sin decir palabra. En esos días el rumor se extendió por la comunidad. Un vecino me confesó que había visto a su amante salir desnudo y humillado. No me enorgullecía, pero tampoco lo lamentaba. Yo no había buscado la violencia, pero tampoco iba a permitir que me echasen de mi propia casa como si fuera un intruso. Decidí apuntarme a un nuevo gimnasio, lejos de cualquier recuerdo. La primera sesión fue extraña, como si mi cuerpo no supiera en qué canal soltar la rabia acumulada. Poco a poco, sin embargo, empecé a sentirme más ligero. Mientras tanto, mi abogado revisó nuestras cuentas. Gracias a un acuerdo prematrimonial que firmamos antes de casarnos, mi vivienda y mis ahorros previos estaban protegidos. Lo que se había acumulado durante el matrimonio se repartiría a partes iguales, aunque con el adulterio probado podría reclamar una compensación que eliminaría cualquier obligación de pensión hacia ella. Acepté. No quería quedarme con todo. Solo quería cerrar esta etapa sin que me costara seguir pagando por el privilegio de que me hubieran traicionado. A los pocos días, su hermana me llamó. No le dije nada. Le pedí que preguntara directamente a su querida cuñada. Me costó, porque en el fondo siempre tuve buena relación con su familia. Pero ahora entendía que para proteger mi dignidad debía mantener las distancias. Hubo un momento, una tarde cualquiera, en que ella se presentó de nuevo, esta vez sola. Quiso hablar, insistiendo en que todo había sido un error, que podíamos empezar de nuevo. Su voz sonaba rota, pero sus ojos buscaban convencerme más que arrepentirse. Le respondí que nuestro matrimonio había terminado el día que dejó entrar a otro hombre en nuestra cama. No hubo gritos ni insultos, solo una puerta que se cerró detrás de ella y un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, me resultó pacífico. En mi mente ya no quedaba espacio para la esperanza ingenua. Tenía pruebas, un abogado decidido y una familia que me respaldaba. El siguiente paso sería servirle oficialmente los papeles de divorcio. Por primera vez desde todo aquello, sentí que la historia empezaba a dejar de ser sobre ella y comenzaba a ser sobre mí. La citación llegó un martes por la mañana. El funcionario la entregó en su trabajo para que no pudiera fingir que no la había recibido. Mi abogado me avisó al instante. A partir de ahora, todo es procedimiento. No respondas a provocaciones. Los días siguientes fueron extraños. Ella intentó reabrir el contacto con mensajes que alternaban súplicas y reproches. Un día pedía perdón y hablaba de terapia de pareja. Al siguiente me acusaba de exagerar y de tirar por la borda 11 años por un solo error. No contesté a ninguno. Comprendí que, si respondía, no estaba defendiendo mi dignidad, sino volviendo a la trampa que me había atrapado durante meses. Discutir para no llegar a nada.
Su familia tardó poco en enterarse. Su hermana me llamó de nuevo, esta vez para decirme que estaba destrozada y que todo el mundo comete errores. Le contesté con calma. Esto no fue un error, fue una cadena de decisiones conscientes. Yo también tengo derecho a decidir, y he decidido no vivir con alguien que me miente. La conversación terminó ahí. Mientras tanto, mi abogado gestionaba el inventario de bienes. Ella intentó incluir objetos que eran míos desde antes del matrimonio, pero el contrato prenupcial lo dejó claro. No hubo discusión posible. Lo único que pedí fue quedarme con la casa durante unos meses más, para poder organizar mi mudanza sin prisas. No pensaba vivir allí mucho tiempo. Cada rincón me recordaba lo que ocurrió. Un fin de semana, ayudado por mi hermano, empaqué sus últimas pertenencias que aún quedaban. Las metimos en cajas y las dejamos en el trastero, para que las recogiera cuando quisiera, sin necesidad de entrar en mi vivienda. Al hacerlo, me di cuenta de que el peso físico de sus cosas era menor que el peso invisible que había dejado su traición. El día de la primera vista judicial no hubo sorpresas. Mi abogado presentó las pruebas, las capturas, los mensajes, el vídeo. Ella y su abogado guardaron silencio ante el material. El juez fue directo. No había motivo para prolongar el procedimiento. Dictó la disolución del matrimonio y la distribución pactada de bienes. Salí del juzgado con una mezcla de alivio y cansancio, pero también con la sensación de haber recuperado el control. En los meses posteriores, me centré en reconstruir mi rutina. Seguí yendo al gimnasio, retomé viejos hobbies que había dejado de lado y acepté más invitaciones de amigos. Al principio me costaba disfrutar. Siempre quedaba una sombra que me recordaba que la confianza puede romperse en silencio, sin grandes señales previas. Pero con el tiempo, esa sombra se volvió más pequeña. No volví a verla en persona. Supe por comentarios de conocidos que la relación con el amante no duró mucho. No me alegró ni me entristeció. Simplemente ya no formaba parte de mi vida. Entendí que el verdadero cierre no venía de que la otra persona sufriera o se arrepintiera, sino de que yo aprendiera a vivir sin depender de su validación. La lección más dura fue aceptar que el amor no es suficiente si falta el respeto. Yo había invertido años en cuidar de nuestra relación, y ella eligió ponerlo todo en riesgo. Esa elección fue suya. La mía fue no quedarme donde no se me valoraba. El último paso fue dejar la casa. La alquilé y me mudé a un piso más pequeño, en un barrio donde nadie conocía mi historia. Llevé solo lo imprescindible y algunas fotos con mi familia. Al cerrar por última vez la puerta del antiguo hogar, no sentí nostalgia. Sentí que se cerraba también el capítulo más amargo de mi vida. Hoy, cuando pienso en todo lo que ocurrió, no lo hago con rabia, sino con claridad. La traición me enseñó que la dignidad y la paz interior valen más que cualquier recuerdo compartido. Perder a alguien que no te respeta no es una tragedia. Es, aunque cueste verlo al principio, una forma de ganar libertad. Y esa fue mi verdadera victoria. No que ella pagara por lo que hizo, sino que yo pude empezar de nuevo sin arrastrar las cadenas de un pasado que ya no me pertenece.